Buenos días a todos. Hoy, día 24 de noviembre, nos encontramos en una nueva edición de nuestros Jueves Enfermeros. La sesión de hoy tratará sobre la vida con traqueostomía, manejo, cuidados y recomendaciones. Los autores de la sesión son Alba García Jaime y es enfermera antigua alumna del grado de Enfermería de Guadalajara de la Universidad de Alcalá. Estuvo formándose en nuestro hospital. Y Raúl Prieto Cortés, supervisor de guardia y profesor asociado de la Universidad de Alcalá, aquí en el campus de Guadalajara. Alba García nos va a presentar una guía de cuidados para el paciente traqueostomizado. Es el trabajo con el que acabó su grado de enfermería. Y bueno, pues esta guía ha sido presentada ante la comisión de protocolo y ante el servicio de otorrinolaringología, valorándose positivamente. Actualmente seguimos con los trámites para poder disponer de ella lo antes posible en beneficio de nuestros pacientes. Y sin más, voy a dejar hablar a Alba y bueno, Alba, somos todo oídos. Buenos días, soy Alba y voy a exponer la vida con traqueostomías, cuidados y guía de cuidado para pacientes traqueostomizados. La presentación va a estar en los siguientes apartados. En primer lugar, una introducción, conceptos generales, indicaciones de las traqueostomías, los cuidados enfermeros intrahospitalarios, entre los que incluiremos en las primeras 24 horas, cuidados del estoma, cambios de cánula, donde a su vez vamos a ver las partes de las cánulas y los diferentes tipos. Por último, respecto a los cuidados, se hablará de la aspiración de secreciones. A continuación, un breve esquema de las complicaciones más frecuentes y por último, la guía de manejo y cuidado para pacientes traqueostomizados que he elaborado. Comenzar diciendo que la traqueostomía es una técnica quirúrgica que permite la comunicación directa de la tráquea con el ambiente exterior, cuyo objetivo es restablecer la permeabilidad de la vía aérea. Esta técnica es tan antigua como la propia medicina, ya que existen textos egipcios de 3600 a.C., donde ya se describía el instrumental necesario para su realización. Esta técnica se ha ido desarrollando y evolucionando hasta ser en la actualidad uno de los procedimientos más realizados en unidades de cuidados intensivos. Por otro lado, es uno de los tratamientos más utilizados ante el cáncer de laringe, el cual es el más habitual en el campo de la otorrinolaringología y ocupa un 2% de los tumores totales del organismo. En relación con la práctica clínica, destacar que existen gran variedad en los cuidados, ya que no existen guías de práctica clínica y la evidencia científica existente es de baja calidad y limitada a revisiones retrospectivas. Desde un punto de vista biopsicosocial de la persona, destacar que sufren gran impacto, tanto físico por las alteraciones en la comunicación, como en el aspecto físico, como en la deglución, como psicológicos por el miedo, ansiedad, depresión, inseguridad, baja autoestima, todo ello causado por la nueva situación. Además de cambios sociales, tanto laborales como en la vida en pareja, familia y amigos. Por todo ello, es tan importante los cuidados de enfermera, tratando a estos pacientes de manera integral y actuando desde un punto de vista multidisciplinar, cuyo objetivo será aumentar la calidad de vida de estos pacientes mediante cuidados, educación, formación e información. Antes de entrar en el tema, definir estos dos conceptos entre los que existe un poco de discrepancia, que son la traqueotomía y la traqueostomía. La traqueotomía es un procedimiento quirúrgico por el cual se comunica la pared anterior de la tráquea con el ambiente exterior. Esta intervención suele ser de carácter temporal y mantiene la laringe completa o parcialmente completa, por lo que estos pacientes pueden hablar mediante voz laringea. Por otro lado, en estos casos no pueden mantener el orificio sin la tráquea porque si no se cerraría. La traqueostomía es una apertura de la tráquea al exterior en todo su diámetro mediante un estoma. Esta intervención suele ser de carácter permanente e implica la extirpación total o parcial de la tráquea, por lo que estos pacientes no podrán comunicarse mediante voz laringea.
Por las características de la intervención, estos pacientes sí que podrán pasar periodos de tiempo sin la cánula, siempre y cuando lo indique el facultativo. El objetivo de la realización de la traqueostomía es mantener la permeabilidad de la vía aérea, y las causas que pueden producir un compromiso en la misma son muy variables y van desde obstrucción de la vía aérea, enfermedades pulmonares, como puede ser EPOC o insuficiencia respiratoria, enfermedades neuromusculares, entre las que incluiremos el ELA o el coma de larga duración, enfermedades de laringe, como podrían ser cáncer, estenosis de la laringe o parálisis de las cuerdas vocales, tanto como traumatismos torácicos o cirugía maxilofacial. Respecto a los cuidados que requieren estos pacientes, el papel de enfermería es fundamental y sus cuidados irán encaminados al mantenimiento de la permeabilidad aérea y evitar las complicaciones. Para ello se van a llevar a cabo los cuidados del estoma, cambios de cánula, aspiración de secreciones y humidificación de las mismas. Desde un manejo integral de la persona, el equipo de enfermería se centrará además en el manejo de la autoestima, el manejo de la comunicación, aliviar el temor e implicará en los cuidados no solo al paciente, sino también a la familia. Los cuidados intrahospitalarios generales que requieren los pacientes tras la intervención son los siguientes. Durante las primeras 24 horas, el balón de neumotaponamiento deberá permanecer inflado para evitar broncoaspiraciones. La primera cura del estoma se realizará a las 48 horas tras la intervención y las posteriores cada 12 horas o cuando precise, porque el estoma debe estar siempre limpio y seco. El primer cambio de cánula se realizará dependiendo de la técnica utilizada. En traqueotomías percutáneas no se realizará hasta el 10º día, mientras que en las traqueostomías abiertas el primer cambio se podrá realizar entre el 5º y el 10º día. Es muy importante mantener la habitación ordenada, el sistema de aspiración conectado y una cánula del mismo número y otra de menor tamaño sobre la mesilla para, en caso de cualquier incidencia, poder actuar con rapidez. Se debe educar al paciente para que respire y tosa frecuentemente para movilizar las secreciones. Es importante mantener una correcta higiene bucal para evitar infecciones y además lograr un mayor confort. El paciente debe permanecer en posición Fowler los primeros días tras la intervención, siempre y cuando su estado de salud lo permita. Los cuidados del estómago. Pues la cura se realizará a las 48 horas y cada 12 horas, como hemos dicho anteriormente. Es una técnica estéril. Es muy importante no usar gasas cortadas ni productos que puedan soltar material que puedan introducirse dentro de la tráquea. La cura del estoma se realizará de dentro a fuera con una sola pasada, con una gasa en cada pasada, primero con suero fisiológico, posteriormente se seca cuidadosamente y se aplicaría el antiséptico. Durante la cura es importante vigilar que no aparezcan signos y síntomas de infección o de maceración. Los cambios de cánula. El cambio de cánula se suele realizar cada 7 días o cuando precise por obstrucción o decanulación. La técnica de cambio de cánula es una técnica estéril en los primeros días tras la intervención. En primer lugar, se realiza un lavado de manos y se prepara todo el material. A continuación, se coloca al paciente en una posición cómoda, en Fowler, con una ligera hiperextensión del cuello y se hiperoxigena. Se comienza la retirada de la cánula, extrayendo la cánula interna e introduciendo la guía. Luego se deshincha el balón y se corta la sujeción, extrayendo la camisa externa y dejando la guía. Con ayuda de la guía se introduce la cánula limpia, siempre visualizando el trayecto de la tráquea para evitar que las falsas vías. Se retira la guía y se coloca la cánula interna. Es importante no colocarse frente a estos pacientes, ya que esta técnica suele producir tos con la consiguiente expulsión de secreciones. Para finalizar, se infla el balón de neumotaponamiento, si lo tiene, y se verifica que el paciente respira por la cánula. Se coloca la sujeción y el babero. Esta técnica en los primeros días debe ser realizada por profesionales entrenados para ello y posteriormente se le irá educando tanto al paciente como a la familia para que aprendan a realizarlo. Vamos a recordar brevemente las partes de las cánulas y los tipos de cánulas. Las cánulas son dispositivos huecos y curvos cuyo fin es mantener la vía aérea permeable.
La cánula madre externa o hembra es un cilindro hueco y curvo. En el extremo más distal presenta la placa cervical, la cual se apoya sobre el cuello del paciente. En la parte más próxima al paciente se encuentra el balón de neumotaponamiento, en el caso de que lleve, y pueden ser fenestradas o no. La cánula interna o macho es un tubo hueco y curvo de menor diámetro que la cánula madre para poder introducirlo dentro de la misma, reduciendo así el número de cambios completos de cánula. Y también puede ser fenestrada o no. Y por último, la guía obturador es un dispositivo curvo pero no hueco y se coloca dentro de la cánula madre para poder ayudar al cambio de la misma. Los tipos de cánulas son muy variados y vamos a ver los básicos. Se pueden clasificar según su forma, que son con balón, sin balón, fenestradas o no fenestradas, y según el material, de plástico, de silicona o de plata. Comenzamos con las cánulas fenestradas. Su peculiaridad es que contienen uno o varios orificios en la curvatura de la cánula, los cuales permiten el paso del aire de la tráquea hacia la laringe, por lo que permitirían la expulsión de secreciones por la boca y la fonación. Las no fenestradas, por el contrario, no tienen ningún orificio y, junto a las que poseen balón, son las más utilizadas en ventilación mecánica y en recién intervenidos, porque evitan la fuga de aire y broncoaspiraciones. Según el material, distinguimos las cánulas de plástico, silicona y plata. La cánula de plata, de acero inoxidable o Jackson son las mejor toleradas por los pacientes porque presentan menos reacciones alérgicas y cutáneas. Suelen utilizarse en traqueostomías definitivas y pueden diseñarse a medida por el paciente. Otra ventaja de las cánulas es que son reutilizables, por lo que disminuye su coste. Este tipo de cánulas puede ser fenestradas o no, pero nunca llevarán balón, por lo que no son adecuadas para ventilación mecánica. La higiene de estas cánulas se debe realizar con agua tibia y detergente suave para ablandar las secreciones y luego estas se retirarán con un cepillo traqueal. Está contraindicado el uso de peróxido de hidrógeno o de limpiadores enzimáticos porque dañan el material. Además, antes de cada uso se pueden esterilizar. Por otro lado, las cánulas de plástico y de silicona son más flexibles y se adaptan mejor a la anatomía del paciente. Y pueden ser fenestradas o no, con o sin balón. El inconveniente de estas cánulas es que presentan un coste elevado y su limpieza dependerá de cada fabricante. Después de este paréntesis de los tipos y las cánulas, vamos a seguir con los cuidados, que sería la aspiración de secreciones. La aspiración de secreciones es una técnica muy traumática y no está exenta de complicaciones, por lo que debe realizarse solo cuando esté indicado. Y las indicaciones son las que pone ahí: la existencia de secreciones, sospecha de aspirado gástrico, auscultación de roncus respiratorio, aumento de las presiones en ventilación mecánica, aumento de la frecuencia respiratoria, tiraje costal o aleteo nasal, disnea súbita o la disminución de oxígeno en sangre arterial. Por todo ello, la técnica no debe de realizarse en más de 5 o 10 segundos y entre aspiración y aspiración debemos dejar de pasar 3 segundos. Como hemos dicho al principio, uno de los objetivos de los cuidados de enfermería es prevenir y detectar complicaciones derivadas de la intervención. Las complicaciones son muy diversas y pueden aparecer desde la propia intervención hasta cuando el paciente esté en su domicilio. Las más frecuentes y de mayor gravedad son las que aparecen en este cuadro, que serían hemorragia, tapones mucosos, infecciones de la herida, decanulación accidental y fístula traqueoesofágica. La hemorragia suele ocurrir de manera temprana tras la intervención, por manipulaciones precoces, por el mismo procedimiento quirúrgico o por la alteración en la coagulación, y su tratamiento dependerá de la etiología. Los tapones mucosos provocan gran temor y estrés tanto al cuidador como al paciente y se da por un incorrecto manejo de las secreciones, por lo que para evitarlo hay que realizar aspiración de secreciones cuando sea preciso y mantener una correcta humidificación. La infección de la herida suele producirse por una mala higiene, por lo que la forma de evitarlo es mantener un correcto cuidado del estómago y administrar antibióticos si precisa. La decanulación accidental suele producirse por una técnica incorrecta en el cambio de cánula o por una colocación incorrecta de la misma, por lo que es importante asegurarnos siempre de que la cánula queda bien sujeta. Y por último, la fístula traqueoesofágica es una complicación grave
y puede producirse por hiperinsuflación del balón, por lo que es muy importante mirar con gravedad la presión del mismo. Además, tiene que tener una correcta inmovilización, porque si no también la movilización podría causar la fístula traqueoesofágica. Bueno, hasta aquí un breve recordatorio de los cuidados a los pacientes traqueostomizados, y ahora vamos a continuar, como he nombrado anteriormente, con la guía de manejos y cuidados para pacientes traqueostomizados que he elaborado. Su fin es entregarla al alta en hospitalización o en atención primaria para aportar conocimientos, asentar los adquiridos y resolver dudas acerca del cuidado en la vida diaria con traqueostomía, logrando así que estos pacientes tengan una mejor adaptación a la nueva situación, reducir su miedo y la ansiedad. Bueno, esta sería la guía que he elaborado. Esta es la portada, donde titula así: La vida con traqueostomía, manejo, cuidados y recomendaciones. A continuación hay un índice numerado muy útil para localizar cada apartado con rapidez. El índice se divide en los siguientes apartados: qué es una traqueostomía, qué es una cánula, cómo se altera mi organismo, podré hablar, en qué grado me incapacita, elementos indispensables a tener en casa, cuidados generales, donde a su vez se habla de los primeros días, del manejo de secreciones, de los cuidados respecto a la seguridad, la alimentación y relación con otras personas. A continuación hay un apartado de viajes, de advertencias, de signos de alarma y por último un listado de asociaciones y teléfonos de contacto. La guía comienza con un párrafo que dice así: el primer día en casa. Este es el día más difícil tanto para el paciente como para sus cuidadores. Surgen infinidad de preguntas. ¿Seré capaz de cuidarlo bien? ¿Podrá alcanzar una vida normal? No hay que temer. Durante la hospitalización han sido formados e informados para los cuidados de la traqueostomía. Y esta guía ayudará a asentar los conocimientos y resolver las pequeñas dudas sobre la vida diaria. Además, hay que tener en cuenta que existen profesionales que siempre estarán a su disposición para solventar tantas dudas como surjan. El objetivo de este párrafo es darle seguridad a ellos mismos y explicar la utilidad de la guía, además de ofrecer nuestra disposición ante cualquier duda. El primer punto de la guía, como hemos indicado en el índice, es que es una traqueostomía, donde se explica con lenguaje claro y sencillo qué es una traqueostomía, y además aparece un dibujo ilustrativo para que lo puedan entender mejor. En la siguiente página se responde a la pregunta ¿qué es una cánula?, en la cual se dice que es un tubo hueco y curvado que permite pasar el aire por la tráquea, impide que el estómago se cierre y se deforme. Además, se explica que existen gran variedad de tipos de cánulas, de plástico, silicona, de plata, ya que es importante que conozcan qué tipo de cánula usan y su número. También es importante que tengan en cuenta que existen distintos tamaños. Vale, eso ya lo he dicho. Además, se dice que son de un material biocompatible y que se limpian con facilidad. En la página 6 de esta guía se trata cómo se altera el organismo para que los pacientes conozcan la situación normal que pueden vivir tras la realización de este procedimiento quirúrgico. En primer lugar, se explica que la función de la nariz es calentar, humidificar y filtrar el aire, por lo que en la traqueostomía este paso queda helado. Así que el aire estará más frío, seco y con partículas, lo que contribuirá a un aumento de secreciones, las cuales serán más espesas y todo ello provocará mayor tos. Se habla también de las glándulas olfatorias, que se encuentran en la nariz, por lo que se les explica que también tendrán alterado parcialmente o totalmente el sentido del olfato y del gusto. Algo que ya sabrán es que tienen pérdida de voz al no pasar el aire por las cuerdas vocales, lo cual es transitorio. Pero lo que en ocasiones no saben es que al perder la capacidad de cerrar las cuerdas vocales, disminuye la capacidad para realizar algunos esfuerzos. Por ello es importante que no carguen con objetos pesados y la práctica de algunos deportes. A continuación se explican dos situaciones que crean gran estrés a estos pacientes, que son si podrán volver a hablar y en qué grado les incapacita. En primer lugar, se trata del tema de la fonación, y a la pregunta de si podré volver a hablar, la respuesta es que sí. Existen gran variedad de métodos adaptados para las diferentes situaciones. Estos métodos son la utilización de cánulas fenestradas, válvulas de fonación,
aprendizaje del habla esofágica y la rehabilitación mediante procedimiento quirúrgico. Para ello deben de ponerse en contacto con su médico foniatra para que determinen la opción más adecuada. En relación con la cuestión de en qué grado me incapacita, es importante que estos pacientes conozcan que la traqueostomía solo incapacita en dos cosas, que son sumergirse al bañarse y la realización de ejercicio intenso. El resto de las actividades dependerán del estado de salud del paciente, pero no de la intervención. Destacar que, por supuesto, pueden realizar el acto sexual, mantener la vida en pareja, salir a la calle, mantener una vida social, trabajar y demás actividades de la vida diaria. En la página 8 aparece un listado de elementos indispensables a tener en casa, como pueden ser las cánulas, apósitos, pañuelos, sujeciones, lubricante, mucolítico y especialmente también se habla de los pacientes con riesgo o poco encamados que deberán de tener un aspirador de secreciones. Pasamos a continuación a los cuidados generales. Al hablar de los cuidados generales, donde se habla en primer lugar de... Bueno, se explica que es importante que mantengan el estómago limpio y seco para una correcta cicatrización. Para mantenerlo seco, además, pueden usar pomadas que protejan de la excesiva humedad. A la hora de realizar los primeros cambios de cánula en casa, es mejor que lo realice el cuidador principal si está entrenado para ello o que lo realicen frente al espejo para tener mayor seguridad. En relación con el manejo de las secreciones, se explica que es muy importante mantener la cánula limpia, libre de secreciones, al igual que mantener una correcta humedad ambiental. En la página siguiente se habla de cómo desinfectar y lavar los diferentes tipos de cánulas. Acerca de la seguridad, se explica que existen apósitos diseñados para cubrir el estómago y impidiendo que penetre cuerpos extraños en él y que se produzca la expulsión accidental de secreciones. Es importante una correcta sujeción de la cánula y que no se use ropa que obstruya la traqueostomía o que pueda desprender hilos o pelusas. En la ducha es importante que no dirijan el chorro de agua hacia el cuello y que eviten que entre jabón y demás productos de aseo. Deben de extremar las precauciones en playas o lugares con viento porque el polvo podría introducirse en el estómago y se recomienda que lo protejan con un pañuelo o una gasa húmeda. Si presentan estreñimiento, se recomienda que tapen con un dedo el orificio de la cánula a la hora de defecar para crear así un aumento de presión. Si sufren algún accidente o traumatismo que requiera la utilización de collarín, deben de comentar su situación, ya que este debe de ser especial. Ante un incendio, si se le pone oxigenoterapia o inhaladores, deben de saber que se tienen que introducir, que se debe de ponerme por el estómago y no por la nariz. Otro punto sería la alimentación. Deben de tener en cuenta que estos pacientes que tienen que masticar concienzudamente, con bocados pequeños, prestar bien atención a que están comiendo y comer siempre en posición vertical. Si a la hora de comer presentan a menudo tos, es que la comida está pasando por la tráquea, por lo que deben ponerse en contacto con su otorrino. Se les dice que puede comer y beber sin problemas. No requieren de una dieta especial, pero es importante que se fijen en la fecha de caducidad porque los alimentos les sabrán de forma distinta y no podrán detectarlo. Y se les recomienda que limiten el consumo de alcohol y tabaco y que mantengan una correcta higiene bucal. En la página 13 se habla acerca de las relaciones sociales. Al principio las relaciones con los demás pueden ser difíciles, por lo que no deben de aislarse e incorporarse poco a poco a sus actividades habituales. Hasta lograr la recuperación del habla pueden comunicarse con gestos, con escritura, y es importante que no se desesperen, que marquen ellos el tiempo de la conversación, seleccionar lugares con pocos ruidos, hablar cara a cara, y sería importante que mantuvieran el estómago oculto para que el resto de las personas no se sientan incómodas. Es de gran ayuda ponerse en contacto con otros pacientes con problemas similares. El siguiente apartado habla acerca de los viajes, ya que estos pacientes podrán realizar viajes con normalidad, pero teniendo en cuenta una serie de indicaciones.
Deben de llevar consigo siempre los elementos indispensables para su cuidado. Una nota visible donde indique la medicación que toman, el tamaño y el tipo de la traqueostomía. Si van a viajar en avión, es importante que contacten con la compañía, ya que existen aerolíneas que no pueden cuidar de pasajeros con necesidades especiales. Deben tener en cuenta el lugar de destino y su climatología, ya que tanto las zonas áridas como las más húmedas afectarán a sus secreciones, además de revisar la existencia de centros de salud cerca del lugar de destino. Y por último, antes de viajar, deberían de ponerse en contacto con su médico. Ya casi terminando la guía, se hace un listado de advertencias y signos de alarma que deben de tener siempre en cuenta. Se les dicen que protejan el estómago con pañuelo, que mantengan la cánula y la piel siempre limpia y seca. Y tienen que tener precaución con los aparatos de gas, porque no podrán oler una fuga del mismo. Tienen que tener cuidado al bañarse o al pasear por las orillas de los ríos, lagos o mar, porque si se caen al agua no podrán respirar ni pedir auxilio. A continuación aparece un listado de signos de alarma que deben de conocer y ante los cuales deben acudir a su médico. Y por último, para terminar la guía, aparece un listado de asociaciones y teléfonos de contacto a los cuales los pacientes pueden solicitar ayuda y ponerse en contacto para hablar con otras personas de su misma situación. Y esta sería la guía y con esta hemos terminado. Sí. Bueno, el formato de la guía sería ese más o menos, lo que pasa es que le quedan algunos. Todavía no está terminado, ¿vale? Sería algo parecido a esto, faltan algunas cosillas todavía, unos trámites todavía que me faltan por pasar, y la gente tiene que dar el visto bueno y demás, pero sería algo parecido a esto. Bueno, pues muchas gracias. En un futuro se van a beneficiar los pacientes de ello. Y luego, bueno, pues recordaros que el próximo mes...